Siempre me han gustado los postres dulces y ácidos a la vez porque tienen un balance de sabor delicioso. Por eso hoy voy a presentarte mi receta de pie de limón que es realmente deliciosa. Sé que te va a encantar. Vamos a comenzar con los ingredientes. Vamos a comenzar añadiendo la harina en un bowl, el azúcar y vamos a incorporar la mantequilla. Primeramente vamos a crear una especie de masa arenosa porque la idea es que la masa no se vuelva flexible, sino que quede una masa suave. Fíjense que con las manos voy destruyendo la mantequilla para que no me queden trozos grandes o grumos dentro de la masa. Y se va incorporando con la harina. Ya cuando se haya incorporado muy bien, entonces vamos a proceder a partir nuestro huevo y lo añadimos a la masa. En este punto podemos ayudarnos con una espátula de silicona para incorporar y ya luego utilizamos nuevamente las manos para amasar. Ya la masa se ha tornado bastante suave, ya no la vamos a amasar más. Vamos a crear un bloque de masa que este primer bloque lo vamos a llevar a refrigeración por aproximadamente 20 minutos para que se endurezca. Vamos a utilizar un papel encerado, creamos un cuadrado. La idea no es sobreamasar para no desarrollar el gluten en la masa. La aplastamos muy bien para que al momento de fonzar sobre el molde, vamos a utilizar en este caso un molde de 20 centímetros para crear la tartaleta que va a acompañar nuestro pie de limón. Y cerramos aquí. Ya cuando haya tomado una temperatura fría y esté firme, lo vamos a traer nuevamente para fonzarlo sobre el molde. Ya volvemos. Ya tenemos lista la masa brise y vamos a proceder a estirar la masa. Yo me ayudo con este mismo papel encerado para estirarla y luego pasarla directamente al molde. Es más fácil de manipular. Vamos a colocarle harina por encima, le colocamos un poco de harina al rodillo y vamos a crear unos surcos porque va a estar bastante dura. Ya la trajimos de refrigeración. Acá está la razón de por qué se llama masa quebrada. Vemos cómo va creando grietas por el paso del rodillo. Incorporamos un poco más de harina para que no se pegue el rodillo. Vamos a crear un cuadrado para luego fonzar sobre la tartaleta que ya tenemos acá preparada. Si ves que se forman grietas alrededor de la masa, entonces utiliza los dedos para compactarla nuevamente sin quitarle el grosor para que nos quede muy prolija cuando la coloquemos sobre el molde de la tartaleta. Bien, entonces colocamos la masa sobre el molde y la vamos rodando, vamos pasando el rodillo hasta completar. Utilizamos las manos para ir fonzando sobre el molde directamente. Así que voy a utilizar la yema de los dedos para presionar por alrededor de la tartaleta. Presionamos un poco, presionamos, llevamos al borde. Cuando ya tengamos bien colocado en el molde toda la masa, que esté lista, entonces vamos a utilizar el rodillo para cortar los bordes y nos queden bastante prolijos, ¿cierto? Sé que no he manipulado demasiado la masa, es importante colocarle bastante cantidad de harina para que no se pegue al rodillo, no se pegue al mesón o al papel donde lo tengas. Vamos a terminar con los dedos, presionar los bordes para que quede bien parejito. Bien, cuando ya esté lista, entonces vamos a utilizar un tenedor y vamos a crear huequitos por toda la masa. Esto con la finalidad de que no leude la masa cuando la llevamos a hornear. De igual forma voy a utilizar un soporte, unos granos, para que no leude la masa, para que siempre se mantenga presionada. En este caso yo utilizo papel aluminio, utilizo unos granos que ya tenía guardados que uso para realizar tartaletas y voy a hacerle peso dentro del molde. De esta manera ya la tenemos lista para llevar a hornear por aproximadamente unos 12 a 15 minutos, que no quede demasiado dorada, que quede de un color muy clarito, porque si no se parte muy fácil la tartaleta. Ahora vamos a preparar el curd de limón y les voy a mostrar cómo quedó la tartaleta ya completada. Retiramos los granos, a reservar por acá y así nos queda la tartaleta lista. Voy a mostrárselas por acá usando la basecita. Ya así nos queda la tartaleta
Ya la completamos. Vamos a preparar el cubos de limón que lo vamos a verter y vamos a dejarlo enfriar por unos 15 minutos en refrigeración para que compacte. El primer paso para preparar el cubos de limón es hidratar la gelatina sin sabor, que la vamos a tener ya lista en agua. Vamos a echarla en forma de lluvia, la mezclamos con una cuchara, un tenedor, la mezclamos y la vamos a dejar que se hidrate por unos 10 minutos. Y la reservamos mientras vamos preparando el cubos de limón. Aquí vamos a encender nuestra cocina y a fuego bajo vamos a calentar el jugo de limón, que lo vamos a tener ya listo acá para que se caliente. Calentamos el jugo de limón. Cuando el jugo de limón comience a hervir, le vamos a colocar el azúcar para que se vaya disolviendo. Entonces vamos a añadirla en forma de lluvia, la colocamos en el recipiente y vamos a comenzar a mezclar. Ya está alcanzando el primer hervor, lo vamos a dejar entonces 10 segundos y lo retiramos del fuego. Bien, vamos a descascarar los huevos uno a uno, lo colocamos dentro del bowl, mezclamos los huevos en este recipiente. Entonces ahora vamos a proceder a colocar la gelatina, que ya va a estar previamente hidratada, y la mantequilla. Vamos a colocarla allí. La vamos a disolver la mantequilla. Poco a poco, como está caliente, por acción del calor se va a ir disolviendo la mantequilla. Aquí lo utilizamos la espátula de silicona y seguimos removiendo para que se disuelva la mantequilla, y luego vamos a integrar los huevos. Ya está casi lista. Bien, ya tenemos por acá reservado el molde. Con la tartaleta vamos a vertir el cubos de limón y lo vamos a llevar a refrigerar por aproximadamente unos 20 minutos, hasta que la gelatina sin sabor haga su efecto y se compacte. Listo, entonces ahora lo llevamos a refrigeración por aproximadamente unos 20 a 30 minutos, hasta que el cubos de limón ya compacte con la gelatina sin sabor. Y regresamos. Y así quedó este delicioso pie de limón. Vamos a probar qué tal nos quedó la receta. Tiene una consistencia perfecta. Por acá ya tengo un merengue suizo previamente preparado. Le voy a dar una decoración muy sencilla. Vamos a agregar buena cantidad porque el merengue le va a aportar dulzor a la preparación. Bien, vamos a darle unas formitas en forma de ondas para que nos quede la decoración final. Y vamos a utilizar un soplete para quemar el merengue suizo. Bueno, llegó el momento tan esperado. Vamos a porcionar nuestro pie de limón a ver qué tal nos quedó la textura, el sabor, ese balance entre dulce y ácido que siempre me encanta. Sé que a ti también te va a gustar, así que a probarlo. Vamos a probar nuestro pie de limón a ver qué tal nos quedó. Qué rico el equilibrio de sabores, muy rico. La tartaleta quedó, a pesar de que está muy firme, también está muy crocante, muy suave. Está muy bueno. Gracias por ver este video, sé que vas a amar esta deliciosa receta. No olvides por favor suscribirte a mi canal, darle like si te gusta este video y dejarme tus comentarios. Hasta la próxima.